Bien, estamos nosotros en la segunda entrega, la entrega número 2, de qué es la verdad de las cosas. En esta segunda entrega vamos a comenzar lo que hemos considerado como un tema que es vital aclarar o resolver. De antemano, el tema va a generar controversia por los prejuicios insanos que se tienen del mismo. Pero consideramos nosotros y creemos que la verdad debe ser a toda costa, pues es la verdad, nos guste o no nos guste. Visto desde ese punto de vista, yo le pido a los oyentes que por favor limiten sus prejuicios y hagan una investigación férrea, traten de encontrar la verdad, traten de aclarar a través de una profunda investigación este tema. Porque me parece a mí que esta es una de las bases que es necesario tener definida. Y es por eso como se llama que yo he titulado este tema Sodoma y Gomorra. Vuelvo a repetir, el tema ya de por sí, el título de por sí va a generar suspicacia, va a traer fanatismo, religiosidad barata, paulinismo puro y sobre todo engaño, porque se han construido una serie de doctrinas, filosofías, teologías, enseñanzas, y bueno, puedo continuar, continuar y continuar, de las locuras que se ha inventado la gente. Porque ha leído un pasaje de un lado y ha leído un pasaje de otro lado. Entonces, esto así es. Y es lo que se ha venido predicando, predicando, predicando y enseñando a través de los tiempos. En mi caso particular, a mí siempre me ha gustado cuestionar las cosas. Siempre hemos creído que el cuestionamiento es válido. Y ese cuestionamiento debe estar seguido de una profunda investigación, un recabar datos, analizar hechos y ver los actores si nos permiten llegar a la verdad. Porque vuelvo a repetir, la verdad debe ser a toda costa. Uno de los, creo yo, puntos que debemos estar claros es que cuando Dios descendió y constató in situ la situación de Sodoma y Gomorra, ah, se enseñó y se ilustró, y esto ha sido a través de los tiempos, que solo fueron destruidas dos ciudades. ¿Y por qué fueron destruidas estas dos ciudades? Bueno, Génesis 13:13 relata que, y dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el eterno Dios, en gran manera. Entonces, el estudiante, el discípulo, el creyente, normalmente cuando trata este asunto solo trata que fueron dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero es necesario aclarar
que no fueron solo dos ciudades las que fueron destruidas, sino que fueron 5 ciudades las que Dios destruyó, o sea, un amplio espectro, un amplio campo de gente viviendo en ellas. ¿Y eso de dónde nosotros lo tomamos? Bueno, perdón, serían 4 ciudades. Según Deuteronomio 29-23, se lee lo siguiente. Dice, azufre y sal, abrasa toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna. Como sucedió en la destrucción de Sodoma, de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales el eterno Dios destruyó en su furor y en su ira. Bueno, fueron 4 ciudades, perdón, no 5. 4 ciudades. Por eso es que es importante establecer un criterio básico de la historia y de las cosas y no repetir como loros teorías o locuras paulinas, porque se nos ha acostumbrado y enseñado a creer doctrinas, filosofías y enseñanzas falsas, que no son ciertas, pero que hemos creído por años, en mi caso yo por décadas, que así eran. Hasta que uno no investiga, hasta que uno no agacha la cabeza, hasta que uno no se quema las pestañas, no descubre la verdad. Entonces ya pusimos el primer pilón, la primera base. Y es el hecho de que se destruyeron ese día 4 ciudades según Deuteronomio 29-23, que fue Sodoma, Gomorra, Adma y Seboí. Ya estamos claros también que según Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Ya también lo tenemos claro. Ahora bien, ¿qué otra cosa adicional podríamos nosotros tratar de tener claro para ir aterrizando en el asunto? Según Génesis 18:20, se lee, entonces el Eterno le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo. Esto es importante establecer de qué se nos estaría hablando. Si somos prejuiciosos y seguimos las doctrinas de la locura paulina, de los pedristas, de los juancistas y las demás hierbas, pues aquí vamos a decir un montón de cosas. Pero a mí no me interesa lo que se ha construido en los años. Yo lo que quiero saber de la boca de Dios es cuál fue el verdadero problema de estas 4 ciudades que fueron arrasadas y castigadas por Dios para no cometer esos errores. Por eso vuelvo a insistir, abandonemos la locura paulina y dejemos de estar diciendo cosas que posiblemente no son ciertas. ¿Y eso por qué lo sostenemos? Porque nosotros estamos acostumbrados a condenar anticipadamente a las personas y a la historia, sí que nos conste. Pero por eso andamos en este tema queriendo averiguar qué es la verdad de las cosas. Hoy tomamos el tema de Sodoma y Gomorra y ya descubrimos que fueron 4 ciudades. Sabemos que hubo maldad y sabemos que hubo pecados. Ahora queremos saber
cuáles fueron esos pecados, si podemos averiguar esos pecados o no los inventamos nosotros. Dice Deuteronomios 32:32, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargo tienen. Como vemos, todavía no tenemos claro el panorama, más lo que hemos sí podido observar, que ya sabemos que no fueron 2 ciudades, sino que fueron 4. Sabemos que hubo una maldad y que hubo unos pecados. También es importante eh, detectar que en Sodoma se dio una situación que normalmente no se ha estudiado bien, pero que existe. Y es lo que relata Primera de Reyes capítulo 14, perdón, Primero de Reyes, porque es un libro, Primero de Reyes 14:24, que dice: hubo también sodomistas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Eterno había echado delante de los hijos de Israel. Estos sodomistas es necesario separarlos y tratarlos en un tema aparte. Es fundamental saber de qué se trataba este asunto. Que imagínense, ya en Primero de Reyes 14:24 se habla de ellos, pero Sodoma y Gomorra ya habían desaparecido. Bien, en este momento nos encontramos en cuál es el problema de estas 4 ciudades, porque las 4 ciudades tenían ese mismo problema. Sobresalen en la historia Sodoma y Gomorra, pero eran 4 y eso ya lo averiguamos, ya dimos hasta el texto. Ahora lo que queremos saber nosotros es qué pecados cometieron para que recibieran ese castigo, qué cosa tan grave hicieron para que fueran borrados de la tierra. Aquí vamos a proporcionar otro texto. Este texto no va a decir absolutamente nada de lo que hemos creído, de lo que nos han metido en la cabeza y de lo que tienen contaminada y corrompida la mente de un montón de gente. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 16, versículo 49, que dice lo siguiente: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Wow. Según Ezequiel 16:49, se nos enseña cuál fue el verdadero problema de estas ciudades. Y esto sí está interesante. Muy interesante. Según Ezequiel 16:48 dice: vivo yo, dice el Eterno, el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Dice el 16:49, he aquí
que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. 16:50. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ezequiel 16:51. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has fijado a tu hermana con todas las abominaciones que tú hiciste. Vuelvo a repetir el Ezequiel 16:51. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. 16:52. Tú también que juzgaste a tus hermanas, llevas tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú. Avergonzate pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado tus hermanas. 16:53. Yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo consuelo para ellas. Como podemos ver, Ezequiel nos aclara los verdaderos pecados de estas 4 ciudades. Es más, nos da la oportunidad el texto de confrontar los pecados de las 4 ciudades con los pecados de Israel, y nos dice que no se acerca, que son como la mitad de los que ha cometido Israel. Entonces, ¿cómo queda todo lo que nos han dicho a nosotros con relación a Sodoma y Gomorra? Si lo que Dios está diciendo es que la maldad de Sodoma, de Gomorra y de las otras 2 ciudades era que eran soberbias, se saciaban del pan y de la abundancia de la ociosidad tuvieron ella y sus hijas, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Pero a nosotros nos han dicho otra cosa. Se nos ha hablado que Dios las barrió de la tierra por otra cosa que aquí no aparece. Y no puede ser que se diga que Israel cometió la mitad de las abominaciones, porque en la historia de Israel ese tipo de situaciones que predican los paulinos, los pedristas, los juancistas y las demás hierbas, de eso nunca se ha hablado en la historia de Israel. Entonces aquí tenemos un problema serio. ¿Cómo es posible que a nosotros se nos haya dicho que Sodoma, Gomorra y las otras demás ciudades que es Adma y Seboín, fueron destruidas por Dios porque eran problemas sexuales los que habían en esas ciudades? Es más, hay un texto en las Escrituras, que es de donde se saca esta situación. Hay un texto en las Escrituras
que se habla de lo que nosotros estamos queriendo investigar. Dice Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que ya sabemos que son Adma y Zeboín, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo es que Ezequiel capítulo 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso? Y en Judas se nos diga que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cómo es que en un lado Dios dice cuál fue la maldad de Sodoma, y por otro lado los paulinos nos dicen que a ellas las castigaron por cosas sexuales? Y en este pasaje de Judas 1:7 hay una parte que a mí me llama poderosamente la atención. Hay una frase que es famosa porque es paulina, que dice contra naturaleza. Ese término lo vamos a analizar en otra entrega, porque es fundamental tener claros estos conceptos. Pero en este momento lo que a mí me llama la atención es que en Ezequiel Dios habla y dice: ¿por qué castiga estas ciudades? Pero Judas habla y dice que fue por otra cosa, por asuntos sexuales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay esta contradicción? ¿Por qué está habiendo esta contradicción? Es importante tenerla clara. ¿Y por qué digo yo que es importante ponerla clara? Porque se ha abusado de este tema, se ha llevado a un extremo peligroso esta situación con relación a los pecados sexuales. Y esto ha tenido que ver los de un lado como los de otro lado. Por eso yo acuso a pedristas, juancistas, paulitos y demás hierbas de haber incidido maliciosamente en este tipo de situaciones y habernos vendido a nosotros una idea falsa de las cosas. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque a mí me ha llamado la atención, hice una profunda investigación de esto junto con otros temas y por eso los estoy compartiendo. Porque la versión que tiene que ver con relación al antiguo pacto y con relación al nuevo pacto es un contraste complicado que tenemos nosotros. En el antiguo se ven las cosas de una forma, en el nuevo se ven de otra forma. Aquí es donde está el problema. Los paulinos contaminaron la escritura y nos enseñaron cosas que no son ciertas, y ha llegado el momento de tratar de revertir la mentira y buscar la verdad, que es lo más importante. Yo me apego a lo que dice Ezequiel 16:49 y todo el pasaje, junto con los demás pasajes. Y entiendo yo que quien está hablando es Dios y quien está contando la historia es Dios y quien tiene que hablar es Dios. Porque ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni ninguna otra hierba estuvo en ese tiempo para poder decir con certeza el problema que pasó es este. Entonces, vamos a continuar en otra entrega hablando de este asunto porque necesitamos llegar a la verdad. Los invito a escribir al correo electrónico
laultimaiglesia@gmail.com, a visitar la página web laultimaiglesia.com. Y si tiene dudas, preguntas, inquietudes, pues ahí nos las puede hacer y con gusto pues nosotros vamos a tratar de responder. Muchas gracias.